Muy bien, la siguiente dice, ¿cuál de las siguientes ramas de la arteria poplitea atraviesa la cápsula de la articulación de la rodilla e irriga los ligamentos de la misma? O sea, los ligamentos internos. La rama sural, perdón, la rama genicular superior, la genicular media, la genicular inferior o la rama superior. Ok, existen ramas geniculares superior, les dije, inferior y también la genicular media. Esta, la rama genicular media, es la que perfora la articulación, la atraviesa, ¿no? La articulación de la rodilla, se mete dentro de la cápsula articular y va a irrigar los elementos intracapsulares. ¿Ok? De ahí viene su importancia. ¿Ok? Y todas estas geniculares, en mayor o menor grado, van a vascularizar lo que es la articulación de la rodilla. ¿Ok? De lejos, una de las más importantes es la media. Muy bien. La siguiente, ¿cuál de las siguientes ramas de la arteria tibial posterior da origen a la arteria nutricia del peroné? Esta es una pregunta que la ponemos porque en general, no siempre, ojo, pero en general, la mayoría de las veces, las arterias nutricias provienen de las ramas del mismo nombre. ¿Ok? Si tienen una arteria nutricia del peroné, lo más probable es que la arteria peronea le dé el nombre. ¿Ok? Si tienen o si les preguntan la arteria nutricia de la tibia, probablemente la tibial anterior va a ser la rama que le va a dar la arteria nutricia. La arteria nutricia del cúbito es rama de la arteria cubital. La arteria nutricia del radio es rama de la arteria radial. Entonces, cuando tengan este tipo de preguntas, en general, las arterias nutricias provienen de las arterias del mismo nombre del hueso. ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta es la A. ¿Ok? Eso traten de generalizar. Ok, la siguiente, la arteria dorsal del pie, dice, o pedia, es rama de la arteria del arco dorsal del tarso, de la pedia misma, dice, de la peronea anterior, de la tibio-peronea anterior o de la tibial anterior. Bien, ustedes tienen la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa desciende y forma la arteria femoral. Baja al hueco popliteo y cambia de nombre a arteria poplitea. Pasa a la región de la pantorrilla y forma el tronco tibio-peroneo. Ese tronco tibio-peroneo tiene dos ramas, la peronea y la tibial anterior. La tibial anterior se va hacia adelante, desciende y a la altura del ligamento anular anterior del tarso cambia de nombre, a pedia. ¿Ok? Entonces, la tibial anterior es la misma arteria que la pedia, solamente cambia de nombre por la ubicación, porque llega al pie. ¿Ok? La pedia. La pedia entonces es rama o continuación de la tibial anterior. ¿Ok? De la tibial anterior. Muy bien. A ver, recuerden que en la articulación, perdón, en el miembro superior habíamos hablado de dos venas, ¿no es cierto? De la vena basílica, de la vena cefálica, ¿ok? Que son las que están en el miembro inferior, que sirven básicamente o para canalizar como vías de acceso para hidratar o para hacer flebotomías. En el caso del miembro inferior existen dos venas, la vena safena externa y la vena safena interna, ¿ok? Las venas en el miembro inferior ya no tienen tanta importancia en el tema de canalizar o hacer flebotomías. Tienen importancia en patología, ¿por qué? Porque van a producir o van a enfermarse y van a producir la enfermedad que se llama la insuficiencia venosa, que va a llevar después a las varices. ¿Ok? Y por este tema de las varices, que es un problema muy frecuente, podrían preguntarles algo sobre las venas safenas. ¿Estamos? Entonces, las venas safenas son dos. La vena safena interna, que nace en el pie y pasa por delante del maleolo y está en la parte interna de todo el miembro inferior, de la pantorrilla, la rodilla y el muslo, y desemboca en la vena femoral. Tenemos la vena safena externa.
que nace también en el pie, pasa por detrás del maleolo externo, llega a la pantorrilla y desemboca en la vena poplitea, ¿ok? A la altura del rombo popliteo. Son estas dos venas las que pueden enfermarse y producir las varices. Ahora, ¿qué características van a recordar? De la vena safena interna van a recordar que existe una especie de estrella en la desembocadura en la vena femoral. A esta estrella, por la zona donde está ubicada, se le llama la estrella de Scarpa, ¿ok? Esta estrella de Scarpa tiene algunas ramas que deben conocer. La vena pudenda externa, superior e inferior, son venas que van a recibir la sangre de la región genital. La vena subcutánea abdominal va a recibir la sangre de la pared abdominal suprapúbica. Y la circunfleja ilíaca superficial va a recibir las ramas de la pared abdominal externa, de la región ilíaca, hacia afuera. Entonces, estas tres venas forman una estrella y se llama la estrella de Scarpa. Les podrían preguntar en el examen de residencia, sí, ¿tiene utilidad clínica? Sí. Cuando se hace una cirugía de varices, si ustedes no llegan a ligar estas venas, las varices pueden volver a recidivar, pueden volver a salir, ¿ok? Entonces, por esa razón, no puede ser que los síntomas no disminuyan. Entonces, por esa razón es que deben tener en cuenta estas colaterales. Acuérdense, pudenda externa inferior, superior, la subcutánea abdominal y la circunfleja ilíaca. Todas desembocan en la vena safena, en su callado, ¿no? Se llama callado porque hace una especie de curva antes de desembocar en la vena femoral. Muy bien, la siguiente pregunta dice, el callado de la vena safena interna recibe los siguientes afluentes excepto la pudenda externa superior, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa inferior, la femoral superficial o la subcutánea abdominal, ¿no? ¿Cuál dijimos? Acabamos de mencionarla, ¿no? Las pudendas, sí, ¿no es cierto? Externa superior, externa inferior. La circunfleja ilíaca superficial también. La subcutánea abdominal también. La femoral es una vena que está hacia la parte anterior, ¿ok? La femoral superficial es una vena que está hacia adelante y es del sistema venoso profundo, no es del sistema venoso superficial. La D es la respuesta acá. Muy bien, vamos a hablar ahora algo así muy rápido de algunos epónimos, algunas estructuras que tienen nombre propio, perdón, y que podrían por ahí preguntarles. No, en la región del dorso existen dos triángulos. Uno de ellos ya preguntaron, alguna vez pueden volver a preguntarles. Hay un triángulo de la auscultación y un triángulo lumbar, o triángulo de Petit se llama, ¿no? Acá ven este triángulo entre el músculo trapecio, el dorsal ancho y el borde interno de la escápula, ¿no? Escápula, dorsal ancho y trapecio, ¿ok? Ese triángulo se llama el triángulo de la auscultación. ¿Por qué le llaman así? O se dice que a ese nivel se auscultan mejor los ruidos pulmonares, ¿ok? Entonces, escápula, dorsal ancho y trapecio, ¿ok? Tenemos el triángulo de Petit hacia abajo. El triángulo de Petit o triángulo lumbar está formado por el dorsal ancho hacia atrás, el músculo oblicuo mayor hacia adelante y la cresta ilíaca hacia abajo. Es un triángulo. Este triángulo de Petit es importante porque por ahí pueden salir las hernias lumbares, ¿ok? Las hernias lumbares. Entonces hay estos dos triángulos en la región posterior, ¿ok? Entonces deben recordar el triángulo de la auscultación y el triángulo de Petit. Muy bien, esta fue pregunta de residencia. Dice, el triángulo de la auscultación está delimitado por el romboides mayor, romboides menor y trapecio, serrato mayor, trapecio, romboides mayor, dorsal ancho, trapecio, borde interno de la escápula, redondo menor, trapecio, romboides mayor, redondo mayor, romboides mayor y borde
interno de la escápula. ¿Cuál era? La C, ¿no es cierto? El dorsal ancho, el trapecio y el borde interno de la escápula. ¿Ok? Es el triángulo de la auscultación. Y acuérdense, está el triángulo de Petit también. El triángulo de Petit se encuentra ubicado en, ¿dónde? En la cara anterior del tórax, la pared posterior del conducto inguinal, la región perineal, la región paravertebral cervical o la región lumbar. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde vimos de antes? Hace un rato. En la región lumbar, ¿no es cierto? En la región lumbar. Muy bien. Ok. Este es un gráfico que les muestra una formación anatómica que se encuentra en la, por encima de la rodilla, en la cara interna. ¿Ok? Este conducto se le llama el conducto de los aductores. ¿Y por qué? O conducto de Hunter. ¿Por qué es importante? Porque por ahí está pasando la vena, la arteria femoral, y está un nerviecito que se llama el nervio safeno. Cuando hacen, por ejemplo, una amputación supracondilia, ¿dónde ubican al paquete vasculonervioso? En esta zona. ¿Ok? Y por eso es importante conocer. ¿Cómo está delimitado? Tenemos el vasto interno hacia adelante, tenemos los aductores hacia atrás, el aductor mayor y el mediano hacia atrás, y hay una banda fibrosa que va del vasto hacia el aductor, ¿no? Formando una especie de conducto triangular, por donde van a estar la arteria, la vena femoral y el nervio safeno. ¿Okay? Entonces, el conducto de Hunter es importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la arteria femoral, la vena femoral y el nervio safeno. Y a medida que la arteria desciende, cuando ya está terminando el conducto de Hunter, perfora al aductor mayor y se va hacia atrás al hueco popliteo. ¿Ok? Entonces, el conducto de Hunter es la zona donde la arteria femoral va a abandonar el muslo y se va a dirigir hacia el rombo popliteo. Y es también donde cuando hacen una amputación supracondilia tienen que buscar a los vasos femorales para poder ligarlos, ¿ok? Que es lo primero que se liga para después realizar la amputación. Muy bien, la pregunta dice, ¿el conducto de los aductores o de Hunter está limitado por el vasto interno y los aproximadores mayor y largo? En su interior discurren, ¿qué cosa, no? El nervio safeno, la arteria femoral, el nervio safeno, la arteria femoral y la vena femoral, la arteria femoral y la vena femoral, el nervio safeno y la vena femoral. ¿Quiénes discurren ahí? Acabamos de verlo. La C, ¿no es cierto? La arteria femoral y la vena femoral, ¿no? Y el nervio safeno. Es importante la arteria femoral, ¿por qué? Porque cuando abandona el conducto de Hunter, se mete inmediatamente al rombo popliteo y cambia de nombre a arteria poplitea. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Este triángulo es importante conocer, ¿no? Está en la raíz del muslo. Este triángulo se llama el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa es importante conocerlo porque es una formación anatómica que nos sirve para identificar los vasos femorales y el nervio crural. Este triángulo está formado de la siguiente manera. Tenemos el ligamento inguinal hacia la parte superior, el músculo sartorio hacia la parte externa y el aductor largo hacia la parte interna, ¿no? Forman un triángulo. Aductor, sartorio y ligamento inguinal, ¿no? Forman un triángulo perfecto ahí. En el fondo vamos a encontrar el músculo pectíneo y el psoas ilíaco. Y encima de estos músculos vamos a encontrar el paquete vasculonervioso femoral.
vena, arteria y nervio femoral. ¿Ok? Entonces, acuérdense, el orden les pueden preguntar también. ¿Ok? El orden. ¿Cuál es el orden del, digamos, del paquete vasculo nervioso, ¿no? Acuérdense de van, vena, arteria, nervio, van hacia afuera, vena, arteria, nervio, primero la vena, después la arteria, después el nervio, ¿ok? En este triángulo de Scarpa, además de encontrar el paquete vasculo nervioso femoral, va a desembocar esta vena que hemos visto más adelante, que es la vena safena externa, ¿ok? La vena safena externa que en su desembocadura va a recibir la estrella de Scarpa, ¿no es cierto? A este triángulo se le llama el triángulo femoral o el triángulo de Scarpa también, es su otro nombre, ¿ok? Triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Y acuérdense, sartorio, aductor, ligamento inguinal, ¿no? Es un triángulo. Y en el fondo vamos a encontrar la vena femoral, la arteria femoral y el nervio crural. Muy bien. Entonces la pregunta 35 dice, el triángulo de Scarpa o femoral incluye a todos los siguientes músculos, excepto aductor mediano, sartorio, psoas ilíaco, recto interno o pectíneo, ¿no? ¿Cuál es el excepto ahí? A ver, vayamos. ¿El aductor mediano era o no? Era, ¿no es cierto? El límite interno. El sartorio también. El sartorio es el límite externo. El psoas ilíaco es parte de la pared posterior, ¿ok? El pectíneo también. El recto interno no tiene que ver con el triángulo de Scarpa, ¿ok? Es un músculo aductor, acuérdense. El recto interno, ¿dónde lo ubicaban? ¿En qué estructura? Que hemos visto ya. En la pata de ganso, ¿no? En la pata de ganso. En la pata de ganso está el recto interno, justo junto con el semitendinoso y el sartorio. Ok. Muy bien, la siguiente pregunta, la 36, dice, la fusión de los tendones del músculo sóleo y los gemelos externo e interno en la región posterior de la pierna forma, dice, el ligamento anular anterior del tarso, la pata de ganso, el tendón rotuliano, el tendón calcáneo o el ligamento popliteo arqueado. ¿Qué es lo que forma? El tendón calcáneo, ¿no es cierto? O el tendón de Aquiles, ¿ok? El tendón de Aquiles. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar muy rápido de los triángulos del cuello, ¿no? Los triángulos del cuello son estructuras que nos sirven para identificar más o menos qué órganos puede haber. El cuello es una región un tanto compleja, ¿ok? El cuello va a estar dividido, es una especie de cuadrilátero que va a estar dividido en dos partes por un músculo que es el esternocleidomastoideo. Este músculo esternocleidomastoideo que está acá va a dividir al cuello en dos partes. Una región posterior llamada triángulo posterior o supraclavicular, ¿no? Donde vamos a encontrar el plexo braquial y vamos a encontrar ganglios, ¿ok? Cadenas ganglionares. Una región anterior donde vamos a encontrar los órganos o las vísceras que se dirigen de la boca hacia el abdomen y los vasos que van a dirigirse del tórax hacia la cabeza. Entonces, la región anterior se va a dividir, este gran triángulo anterior se va a dividir en dos, gracias a un músculo que es este músculo que va del omóplato hasta el hioides y se llama el músculo homohioideo. Entonces va a dividir a este gran triángulo en dos partes. Un triángulo anterior que se llama triángulo muscular, que está dividido por la línea media, el esternocleidomastoideo y el homohioideo, en un triángulo posterior que va a estar dividido por el esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y el homohioideo. De estos, el más importante es el triángulo muscular, ¿ok? El triángulo muscular, ¿por qué?
porque el triángulo muscular nos va a servir de acceso, por ejemplo, para hacer la traqueotomía, cuando quieren hacer una vía aérea y hay una obstrucción superior, o cuando en emergencia van a hacer una cricotirotomía, o sea, cuando entre el cartílago cricoides, tiroides, que es la manzana de Adán en el varón, y el cartílago cricoides que está abajo, hacen una incisión y lo atraviesan con un tubo, un lapicero, una cañita, una jeringa, para que el paciente pueda ventilar en casos de que haya una obstrucción superior, ¿no? En emergencia se hace eso. La traqueotomía se hace en sal, ¿no? La traqueostomía se hace en sal de operaciones, pero la cricotirotomía se puede hacer en cualquier lado, ¿ok? Entonces, ese triángulo es el triángulo muscular, que es importante que recuerden. ¿Qué cosas existen en el triángulo muscular? Está la tráquea. Detrás de la tráquea está el esófago, ¿ok? La laringe. Se encuentra más hacia abajo la glándula tiroides, las glándulas paratiroides. Y todos estos están tapizados por unos músculos delgados, acintados, que van del esternón al hueso hioides. Y por esa razón es que no se ven las vísceras y se llama triángulo muscular, ¿ok? Se llama triángulo muscular, pero en realidad es un triángulo en el cual nosotros vamos a encontrar vísceras, ¿ok? Especialmente de la vía respiratoria y la vía digestiva hacia atrás. Ok, es otro esquema, ¿no?, que muestra cómo se divide en el triángulo posterior y en los triángulos anteriores. De los triángulos anteriores, el más importante es este triángulo que está acá, ¿no? Esternocleidomastoideo, el vientre anterior del homoioideo, que es este, y la línea media, ¿no? Y aquí están estos músculos acintados, que van de la clavícula, el esternón, al hueso hioides, ¿ok? El esternoioideo y el esternotiroideo. O sea, si ustedes ven en el cadáver o en el humano, van a ver músculos ahí, acintados. Pero detrás de esos músculos, que son delgados, como acintados, van a encontrar la tráquea, la laringe, detrás de esos dos órganos el esófago, más abajo la tiroides, etc., ¿no? Entonces, es importante conocer principalmente porque sirve de acceso para una vía aérea de emergencia. Muy bien. La pregunta dice, el llamado triángulo muscular del cuello contiene septo, laringe, faringe, tráquea, tiroides, esófago, paratiroides y el plexo braquial. ¿Cuál es la respuesta ahí? El plexo braquial, ¿no es cierto? El plexo braquial está en el triángulo posterior, acuérdense, en el triángulo posterior. Muy bien, vamos a hablar, o les voy a mostrar la anatomía de las costillas, básicamente para que conozcan que, ¿no? Ustedes saben, las costillas unen los cartílagos costales hacia la columna vertebral, y lo que deben recordar ustedes en la anatomía de la caja torácica es la disposición que tienen las costillas en relación al paquete vasculonervioso que están por debajo de ellos, que es el paquete vasculonervioso intercostal, ¿no? Tenemos las costillas. Entre costilla y costilla existen los músculos intercostales. Por debajo del borde inferior de las costillas está el paquete vasculonervioso intercostal, vena, arteria y nervio intercostal. Esa disposición es importante que conozcan. Les pueden preguntar, el paquete vasculonervioso intercostal, como ya lo han hecho antes, discurre ¿por dónde? Por debajo de las costillas. ¿Por qué es importante conocer eso? Es importante, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer una toracocentesis o van a hacer un drenaje torácico, jamás deben entrar por debajo de la costilla. Siempre deben usar el borde superior, ¿no?, que es por donde no van a toparse con ningún elemento vascular ni nervioso. Okay. Ese dato es importante que conozcan. Las partes de una costilla, además, que son, ¿no?, la cabeza, ¿no?, que está en relación con el esternón o los cartílagos costales, el cuello, que es la unión del cuerpo con la cabeza, el tubérculo, que es una tuberosidad la cual se va a articular con las apófisis transversas, el ángulo, que es esta angulación que se presenta en las costillas, el surco, que está por debajo,
por donde pasa el paquete vasculonervioso, y la cresta, que es el borde superior. Ok. De las costillas hay una que deben conocer que tiene una característica especial, que es la primera, ¿no? La pregunta dice, el tubérculo de Lisfranc se encuentra ubicado en la primera, séptima, novena, décima o duodécima costilla, ¿no? El tubérculo de Lisfranc está en la primera costilla, ¿ok? Este tubérculo de Lisfranc es importante, ¿por qué? Porque ahí se inserta el escaleno anterior, que es un músculo. Y este escaleno anterior va a servir de reparo anatómico para identificar la arteria y la vena subclavia y el plexo braquial. En los accesos, por ejemplo, para poner vía central o para bloquear el plexo braquial para hacer cirugías sobre el miembro superior, y no es posible dar anestesia general. Si no es posible dar anestesia general, en este nivel en el cuello se bloquea el plexo braquial y se anestesia solamente el brazo, ¿ok? Entonces, el tubérculo de Lisfranc se encuentra ubicado en la primera costilla. No hay otra costilla que tenga ese accidente, ¿ok? Es importante que conozca. Bien, la siguiente pregunta dice, el paquete vasculonervioso intercostal discurre en relación a las costillas ¿por dónde? Su cara externa, endotorácica, inferior, superior o posterior. Por su borde inferior, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho. Por eso, todo procedimiento que se hace en la caja torácica se debe usar el borde superior para acceder, ¿ok? Para acceder, una punción, un drenaje torácico tiene que ir por la parte superior, ¿ok? Es importante conocer eso. Eso han preguntado ya en un examen, pueden volver a hacerlo. Ok. Y finalmente, más que decirles qué cosa existe o qué no, les vamos a dar un concepto que es el concepto del mediastino, ¿no? ¿Qué cosa es el mediastino? El mediastino es un espacio anatómico. Es un espacio anatómico que está entre los dos pulmones, el diafragma hacia abajo y la raíz del cuello en la parte superior. ¿Ok? El mediastino entonces va a ser o va a estar formado por la base del cuello hacia arriba, el diafragma hacia abajo, la columna dorsal hacia la parte posterior y el peto esternocostal en la parte anterior. ¿Qué cosas vamos a tener en el mediastino? En el mediastino vamos a tener el corazón, los grandes vasos y estructuras, órganos anatómicos que van del cuello hacia el abdomen o del abdomen hacia el cuello. O sea, es una región que sirve de paso a estructuras anatómicas. Y el mediastino se puede dividir en dos partes, en un mediastino superior y un mediastino medio. La división, salud doctora, la división se da en un plano imaginario que va de D4 hasta el ángulo de Lois, ¿no es cierto? O la unión del manubrio con el esternón, si quiere. Es un plano imaginario. Todo lo que está por encima es el mediastino superior. Lo que está por debajo es el mediastino inferior. Y en el mediastino inferior se puede dividir en un mediastino anterior, que está por delante del pericardio, un mediastino posterior que está por detrás del pericardio y un mediastino medio que está formado por el pericardio y el corazón. ¿Ok? Eso es lo que deben recordar. Región anatómica que sirve de paso, que está entre los dos pulmones, la base del cuello y el diafragma. ¿Ok? Se divide en un mediastino superior a la altura de D4 y un mediastino inferior que está dividido en tres partes: delante del pericardio, detrás del pericardio y el mismo pericardio con el corazón al medio. ¿Ok? Ahora, el mediastino superior se divide en 5 planos, cada uno tiene sus órganos, eso no les van a preguntar. Les podrían preguntar qué cosa, qué elementos existen en cada parte del mediastino, por ahí les podrían preguntar así.
En el mediastino superior, ¿qué cosa van a encontrar? El timo, los grandes vasos, los nervios frénicos. Los frénicos, recuerden, son nervios que van a inervar al diafragma. ¿Ok? Los nervios vagos o neumogástricos, los plexos nerviosos cardíacos, la tráquea, el esófago, el nervio laringio recurrente izquierdo, recuerden el izquierdo, porque el derecho nace más arriba, ¿no? A la altura de la subclavia. En cambio el izquierdo nace a la altura del callado de la aorta. El conducto torácico, que eso lo veremos en una siguiente clase, el conducto torácico es el principal vaso linfático del organismo, ¿ok? Y la musculatura paravertebral. En el mediastino inferior es más sencillo, ¿no? En el mediastino medio está el corazón, no hay otra cosa. Pericardio, corazón, nervios frénicos y bueno, los pedículos pulmonares, porque son los vasos arteriales, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, ¿ok? En el anterior, delante del pericardio, no hay otra cosa que ganglios y el timo, los vestigios del timo. Y en el niño está la glándula tímica. Y en el posterior están los órganos que van a llegar al abdomen, el esófago, la aorta descendente, las venas ácigos y hemiácigos, que van a drenar las paredes básicamente de la región lumbar, y el plexo esofágico, ¿no? Bien, ese es un contenido del mediastino. ¿Qué cosas hay? La tráquea, el esófago, el conducto torácico, las venas ácigos, la aorta, el callado con sus grandes vasos, el conducto torácico, como les mencionaba, les muestro nada más acá, eso lo vamos a ampliar después. Nace en el abdomen, discurre por el tórax, por eso se llama conducto torácico, y llega hasta el confluente yúgulo subclavio izquierdo, ¿ok? Y drena la mayor parte de linfa de todo el cuerpo. Muy bien. La pregunta 39 dice, el mediastino posterior contiene, excepto esófago y plexo esofágico, corazón, aorta descendente, conducto torácico, venas ácigos y hemiácigos. ¿Cuál es la respuesta ahí? El corazón, ¿no es cierto? Fácil, ¿verdad? Así vienen las preguntas, ¿ok? No les van a preguntar algo rebuscado en lo que es el mediastino. Muy bien. La 40 dice, de las siguientes estructuras, una no se encuentra en el mediastino superior. La tráquea y el esófago, la vena cava superior e inferior, el callado de la aorta, el timo, los nervios neumogástricos. ¿Cuál es? ¿Cuál creen? A ver, vayamos. ¿Los nervios neumogástricos están en el mediastino superior o no? El neumogástrico, recuerden, es un par craneal. Nace en la base del cráneo y se dirige hasta el abdomen, ¿no es cierto? El 10º par. Ok, el timo, también. El callado de la aorta, también. La tráquea y el esófago, también, ¿no es cierto? La vena cava superior, también. Pero la vena cava inferior estará en el mediastino superior. No, no es cierto. La vena cava inferior está en el abdomen. Ajá, ojo, está en el abdomen. Las preguntas muchas veces, para contestarlas, solamente hay que leerlas con detenimiento. La vena cava inferior está en el abdomen, ¿ok? No tiene nada que ver con el mediastino. Muy bien.